Mi nombre es Madison. Tengo 28 años y soy la primera doctora en toda mi familia. Siempre creí que el día que finalmente escuchara a alguien decir Doctora Madison en un micrófono, mis padres estarían allí en primera fila, llorando más fuerte que nadie. Pensé que un título, una toga y un birrete, y 7 años de matarme por este sueño finalmente harían que fuera imposible ignorarme. Estaba equivocada. Mi mamá no olvidó mi graduación. Faltó a propósito. Eligió la barbacoa en el jardín de mi hermano en lugar de verme cruzar el escenario para recibir mi doctorado. Y mi papá, él me miró directamente a los ojos por teléfono esa mañana y dijo, no seas dramática. Es solo una ceremonia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de una manera que no pude volver a pegar. Mi mamá olvidó mi graduación a propósito. Ellos eligieron la barbacoa de mi hermano en lugar de mi doctorado. Papá dijo, no seas dramática. Así que cambié mi nombre y nunca volví. Y esa decisión lo cambió todo. Lo que hice a continuación no fue un berrinche. Fue frío, calculado y definitivo. Abogados, papeleo, un nuevo apellido y una reacción en cadena que convirtió a mis padres en los villanos de una historia en la que nunca imaginaron que estarían. Hoy, dicen que destruí a la familia. Pero cuando se reían comiendo hamburguesas mientras yo cruzaba ese escenario sola, no les importó que me estaban destruyendo. Antes de que les cuente exactamente lo que dijo mi papá en esa llamada y cómo irme y cambiar mi nombre hizo estallar a toda mi familia, díganme, ¿qué hora es donde están y desde qué parte del mundo están viendo esto? Quiero ver cuán lejos puede viajar una historia sobre elegirse a uno mismo por encima de la propia familia. La mañana de la graduación, me desperté antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo como si estuviera en una carrera para la que no había entrenado. Durante unos segundos, me quedé acostada en la penumbra, mirando el techo y dejando que el silencio fingiera que todo en mi vida era normal. Entonces, la realidad me golpeó. Era el día. 7 años sin dormir, cenas de máquinas expendedoras, ataques de pánico antes de los exámenes y cuestionar cada decisión que había tomado en mi vida, todo se suponía que valdría la pena hoy. Hoy era el día en que finalmente escucharía a alguien decir Doctora Madison Carter a través de un micrófono en un gran salón resonante. En mi cabeza, había revivido ese momento 1000 veces. Cada versión tenía los mismos detalles. Mi mamá en primera fila, con el rímel corrido de tanto llorar. Mi papá tomando demasiadas fotos con su teléfono, haciendo zoom demasiado cerca y cortando la parte superior de mi birrete. Ambos poniéndose de pie antes que nadie cuando dijeran mi nombre. Mi hermano poniendo los ojos en blanco y fingiendo que no le importaba, pero presumiendo en secreto más tarde. Esa fantasía era mi combustible. Me aferraba a ella cada vez que estaba tan agotada que no podía ver con claridad. Me decía a mí misma, estarán allí cuando sea importante. Tienen que estar. Me vestí lentamente, casi ritualmente. Ducha, camisa planchada, la toga negra que todavía se sentía como un disfraz. Alisé arrugas invisibles una y otra vez como si pudiera planchar años de ser un ruido de fondo en mi propia familia. Me puse el birrete, ajusté la borla, luego me alejé del espejo e intenté verme como esperaba que mis padres me vieran. La primera doctora de la familia, la que lo logró, la prueba de que todos sus sacrificios significaban algo. Incluso había pasado una cantidad vergonzosa de tiempo decorando la parte superior de mi birrete con letras blancas y nítidas, primera doctora de la familia. Se suponía que sería lindo, un poco orgulloso, un poco divertido. Al mirarlo esa mañana, de repente se sintió como una pregunta. ¿Primera doctora de la familia? ¿A la familia siquiera le importa? Antes de que pudiera entrar en una espiral, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Mamá, decía la pantalla. El alivio me inundó tan rápido que casi me reí. Por supuesto que estaba llamando. Por supuesto que ya estaban en el coche, discutiendo sobre el estacionamiento y quejándose del tráfico. Respondí con una sonrisa ya en mi voz. Hola, ¿ya vienen en camino? Si salieron temprano, aún deberían conseguir buenos asientos. Cariño, escucha. Su voz cortó la mía, brillante y demasiado ligera, como si estuviera a punto de cancelar un almuerzo, no algo que solo sucede una vez en la vida. Nos confundimos con las fechas. Mi cerebro simplemente se detuvo. ¿Qué? ¿La barbacoa de tu hermano es hoy? Continuó deprisa,
como si tuviera que decirlo todo antes de que pudiera interrumpirla. Ya invitamos a todos. Hay muchísima comida. Tu padre ha estado marinando la carne desde ayer. Es algo importante para él y para el negocio de tu hermano, con clientes que vienen y todo eso. No podemos simplemente cancelarlo. Sería de mala educación. Parpadeé mirando la pared por un segundo, sin estar segura de si realmente había escuchado lo que creía haber escuchado. No van a venir, dije lentamente, a mi graduación de doctorado. Hubo una pausa. Luego soltó ese suspiro que conocía demasiado bien, el que decía, estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Te lo compensaremos, dijo. Tendremos una cena agradable la próxima semana. Nos vestiremos bien. Tomaremos fotos con tu diploma. Las publicaremos. Es lo mismo. De esta manera, tu hermano no queda mal con sus clientes. Mi agarre en el teléfono se tensó. No es lo mismo, dije. Esto no es un evento cualquiera. Trabajé 7 años para esto. 7 años de exámenes y clínicas y rotaciones y apenas verlos. Este es el único día que se supone que deben estar aquí para mí. Escuché un murmullo, luego la voz de mi papá de fondo. Dame el teléfono. Un segundo después, él estaba en la línea. Madison, dijo con ese tono tranquilo y cansado que usaba cuando pensaba que estaba exagerando. No empieces. Estamos orgullosos de ti, ¿de acuerdo? Realmente lo estamos, pero es solo una ceremonia. Dicen tu nombre, todos aplauden, caminas, se acaba. Ya lograste la parte difícil. Sabes que te apoyamos. Si me apoyaran, dije en voz baja, estarían en esos asientos. Hizo un sonido de frustración. ¿Sabes cuánto trabajo se invirtió en esta barbacoa? Tu hermano ha construido toda su red de contactos en torno a eventos como este. La gente nos está esperando. No podemos simplemente dejarlos plantados para sentarnos en una multitud y escuchar un montón de nombres que no conocemos. Lo celebraremos adecuadamente la próxima semana. No seas dramática. Ahí estaba. La frase que había escuchado de una forma u otra toda mi vida. No seas dramática. Dicha cuando se fueron de mi obra escolar en el intermedio. Dicha cuando olvidaron ir a la noche de padres y maestros. Dicha cuando faltaron a mi ceremonia de becas porque mi hermano necesitaba el coche. Era el vendaje familiar que ponían sobre cada herida que no querían mirar. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Mi toga y birrete colgaban en la puerta del armario detrás de mí, esperando. Mi fantasía de ellos en primera fila se disolvió tan limpiamente que sentí como si nunca hubiera sido real. Está bien, me oí decir. Mi voz sonaba plana, extraña. Entendido. Diviértanse en la barbacoa. Mi mamá volvió a la línea. No lo digas así. Lo celebraremos. Ya verás. Mándanos muchas fotos, ¿vale? Queremos verte en el escenario. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Por un minuto, me quedé allí en mi habitación silenciosa, con el teléfono todavía presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado. Pensé en no ir, en quitarme la toga, volver a la cama y dejar que el día pasara como si fuera un martes cualquiera. Pero luego un pensamiento peor me golpeó. Si no iba, probablemente le dirían a todos que me rendí en el último minuto, que era demasiado emocional, demasiado frágil. Así que fui. Me subí a mi coche. Conduje hasta la universidad. Aparqué entre monovolúmenes decorados con "Felicidades, graduado", escrito con jabón en las ventanillas. De ellos salían familias cargando flores, globos, carteles escritos a mano. Caminé sola. Dentro del salón, el ruido era un muro. Vítores, risas, bebés llorando, el ritmo de la banda tocando algo enérgico y esperanzador. Filas y filas de familias llenaban los asientos. La gente saludaba a sus hijos en el piso de abajo. Encontré mi asiento asignado en la sección de graduados y me senté. Las sillas a cada lado de mí estaban marcadas con pequeños letreros de reservado donde se suponía que debían estar mis padres. Los dejé allí. No me atreví a quitarlos. Cuando el decano nos dijo que nos pusiéramos de pie y nos giráramos para saludar a nuestras familias,
un mar de brazos se levantó. Los teléfonos destellaron. La gente gritaba nombres. Me giré con todos los demás, miré el lugar donde mis padres deberían haber estado y vi a extraños. Un padre con una gorra de béisbol, una niña con coletas sosteniendo un animal de peluche, una pareja mayor discutiendo sobre la cámara. Nadie que me perteneciera. Levanté mi mano a medio camino y luego la dejé caer. Nadie se dio cuenta. La ceremonia continuó. Nombres, aplausos, nombres, aplausos. Cada vez que alguien caminaba por el escenario y su sección de la audiencia estallaba en vítores, sentía una pequeña punzada, como una goma elástica chasqueando contra el mismo punto magullado de mi corazón, una y otra vez. No eran celos. Era confirmación. Así es como se ve lo normal. Esto es lo que no tengo. En algún momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Durante una pausa, eché un vistazo. Una foto de mi hermano. Una mesa de barbacoa perfectamente arreglada. Humo saliendo de la parrilla. Gente riendo. Mis padres estaban al fondo, mi papá con pinzas en la mano, mi mamá sosteniendo un tazón de ensalada. Se veían relajados, felices, presentes. Ojalá estuvieras aquí, decía el pie de foto, seguido de un emoji riendo y una llama. La marca de tiempo de la foto era el mismo minuto en que le dijeron a mi fila que se pusiera de pie y se moviera hacia el escenario. Cuando finalmente dijeron mi nombre, doctora Madison Carter, salí a las luces brillantes y forcé una sonrisa tan amplia que me dolían las mejillas. Le di la mano al decano. Tomé el diploma. Posé exactamente como nos dijeron. En algún lugar al fondo del salón, un camarógrafo profesional recorrió a la multitud, buscando mi sección de vítores, listo para capturar a los padres orgullosos en la pantalla grande. No encontró a ninguno. Después de la ceremonia, los graduados salieron al patio, tragados por sus familias. Había flores por todas partes, confeti, gente llorando y riendo y abrazándose. Los padres rodeaban a sus hijos con los brazos como si acabaran de sobrevivir a una guerra juntos. Me hice a un lado, agarrando el tubo de mi diploma, fingiendo mirar mi teléfono para no parecer tan sola como me sentía. Una mujer de unos 50 años, la madre de otro graduado, pasó a mi lado, luego se detuvo y regresó. ¿Quieres una foto, cariño?, preguntó amablemente. ¿Puedo tomar una de ti y tu familia? Forcé una sonrisa. Solo estoy yo, dije, levantando un poco el diploma. Mi familia no pudo venir. Su rostro cambió de sorpresa a algo que parecía una mezcla de lástima y enojo. Ellos se lo pierden, dijo en voz baja. Déjame tomarte una de todos modos. Te mereces una foto. Le entregué mi teléfono. Me paré frente a la fuente del campus con mi toga y birrete, el sol en mis ojos, sosteniendo un título que había ganado con todo lo que tenía. Tomó algunas fotos y me devolvió el teléfono. Felicidades, doctora, dijo y se fue antes de que pudiera llorar frente a ella. Más tarde esa noche, publiqué una de esas fotos. Sin filtros, sin un pie de foto elaborado, solo, primera doctora de la familia. Mis padres no pudieron venir. Tenían una barbacoa. Vi cómo llegaban los me gusta y los comentarios de amigos de la escuela, compañeros de clase, un par de profesores, pero los únicos nombres que busqué nunca aparecieron. Ningún estamos muy orgullosos de ti. Ningún lamentamos no poder estar allí. Cometimos un error. Nada. Solo silencio de su parte y humo de la parrilla en la historia de mi hermano. Pregunta para ti, si tus padres faltaran al día más importante de tu vida por una fiesta en el jardín y te dijeran que no fueras dramática al respecto, ¿te lo tragarías, los perdonarías y seguirías adelante? ¿O sería ese el día en que finalmente creerías que significabas menos para ellos que la conveniencia? Después de la ceremonia, mis compañeros de clase se fueron a cenas y fiestas, envueltos en los brazos de sus padres. Yo volví a mi apartamento silencioso, dejé mis llaves en la mesa y me quedé mirando la toga y el birrete colgados sobre una silla como una broma. Mi teléfono vibró con algunos mensajes de felicidades y emojis de corazón. Nada de mis padres hasta que apareció la notificación de mi hermano. Un jardín lleno de gente, una parrilla humeante, sus amigos con vasos rojos, mis padres al fondo, a media risa. Ojalá estuvieras aquí, decía el pie de foto con un emoji riendo y una llama. Me senté en el suelo,
con la espalda contra el sofá, y amplié la imagen de sus caras. Se veían felices, relajados, completamente presentes, solo que no para mí. La verdad se asentó en mi estómago. No se habían confundido de fechas. Habían elegido la barbacoa en lugar de mi doctorado a propósito. Abrí el chat grupal familiar, con los dedos temblando, y escribí: hoy me convertí en la doctora Madison Carter. Eligieron una barbacoa en lugar de estar aquí. No lo olvidaré. Aparecieron burbujas de escritura, desaparecieron y luego volvieron. Finalmente, mi mamá respondió: dijimos que lo celebraríamos la próxima semana. Tu padre trabajó duro para esa barbacoa. Tu hermano invitó a gente. ¿Por qué estás haciendo un drama de esto? Es exactamente por eso que no queríamos hacer un gran alboroto con la ceremonia. Ningún lo sentimos. Ningún nos equivocamos. Solo excusas y esa misma vieja palabra, drama. Las lágrimas llegaron rápidas y feas. Me deslicé hasta quedar casi acostada en el suelo, sollozando entre mis manos, reviviendo los asientos vacíos a mi lado y el sonido de mi nombre tragado por aplausos destinados a otras personas. Cuando el llanto finalmente se detuvo, lo que quedó no fue suavidad. Fue un nudo duro y frío y un pensamiento claro: si pudieron faltar a esto, faltarían a cualquier cosa. Me di cuenta de que había tratado su amor como un examen que finalmente podría aprobar con las calificaciones correctas, la carrera correcta, la actitud correcta. Pero no había nada malo en mis respuestas. El examen en sí estaba amañado. Me sequé la cara, abrí mi portátil y escribí en la barra de búsqueda: proceso de cambio de nombre legal estado. Comenzó como uno y sí. Los pasos eran simples. Presentar una petición, pagar una tarifa, presentarse en el tribunal, publicar un pequeño aviso. La gente lo hacía todo el tiempo para coincidir con un cónyuge o marcar un nuevo capítulo. Yo quería hacerlo para enterrar la versión de mí que todavía esperaba que mis padres aparecieran. Si iba a matar a Carter, necesitaba un nombre que significara algo. Saqué una vieja caja de zapatos de mi armario. Dentro había cartas de mi abuela, la mamá de mi papá, Margaret Murphy. Ella era la que venía a mis obras escolares cuando mis padres estaban demasiado ocupados, la que me enviaba billetes de $5 con notas que decían: estoy orgullosa de ti. Sigue adelante. En una carta, escribió: algunas familias dan amor como si respiraran. Otras te hacen ganar cada aliento. No te quedes donde siempre estás buscando aire, Maddie. Después de su muerte, nadie presionó a mis padres para que lo hicieran mejor. Los eventos a los que faltaron se acumularon. Y no seas dramática se convirtió en el lema familiar cada vez que me sentía herida. Tracé su firma, Margaret Murphy, y dije el apellido en voz alta. Murphy. No sabía a negligencia. Sabía la única persona que alguna vez me había elegido primero. En el formulario de petición, escribí: nombre, Madison. Apellido, Murphy. Mis manos temblaron durante unas pocas líneas, luego se estabilizaron. Se sintió menos como papeleo y más como firmar mis propios papeles de adopción. No solo los estaba dejando, estaba eligiendo qué legado quería llevar. A la mañana siguiente, presenté los documentos en el juzgado. El secretario los selló sin una segunda mirada. Para ella, era rutina. Para mí, fue el momento en que Carter entró en soporte vital. De camino a casa, envié cartas certificadas a mis padres. Efectivo en esta fecha, seré legalmente conocida como doctora Madison Murphy. Por favor, actualicen sus registros en consecuencia. Sin explicación, sin disculpa. Esa noche, mi hermano llamó. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó. Mamá está enloqueciendo. Papá dice que estás tratando de humillarnos. ¿Estás cambiando tu nombre por una barbacoa? Miré la foto de su fiesta, todavía abierta en mi pantalla. No estoy haciendo esto por una barbacoa, dije. Lo estoy haciendo por toda una vida. La barbacoa fue solo la prueba. Se burló. Estás loca, Madison. Es Murphy, respondí sin dudar, y no estoy loca. Estoy renaciendo sin ustedes. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando de adrenalina en lugar de miedo. Luego hice una cosa más.
Una amiga de la secundaria todavía seguía la cuenta de Facebook familiar compartida de mis padres, la que usaban para cada publicación festiva perfecta. Con su ayuda, obtuve acceso temporal. Abrí el álbum de ese día, la barbacoa de mi hermano. Foto tras foto de caras sonrientes y platos llenos. Agregué una foto más, mi única foto de graduación con toga y birrete, de pie frente a la fuente del campus sin familia a mi lado, y cambié el título del álbum a 3 palabras. Prioridades equivocadas documentadas. Luego cerré sesión y eliminé el acceso. No fue sutil ni educado, pero por una vez, la verdad estaba junto a su versión de los hechos donde todos podían verla. Esa noche, mirando mi reflejo en la ventana oscura, me pregunté, si no vinieron a esto, ¿a qué vendrían alguna vez? El silencio respondió por mí. A partir de ese día, cada vez que alguien me llamaba demasiado dramática, lo escuchaba como una señal de que mi verdad los incomodaba, no como una orden para quedarme callada. Pregunta para ti, si tuvieras la oportunidad de salir legal y públicamente de la historia que tu familia escribió para ti, ¿la tomarías y renacerías en tus propios términos? ¿O te quedarías y seguirías buscando aire en un lugar donde nunca te vieron realmente? El proceso legal tomó meses, pero en mi cabeza, Carter murió la noche que presenté esos formularios. Mientras el papeleo avanzaba lentamente por el sistema, comencé a vivir como si Madison Murphy ya existiera. Solicité trabajos en otra ciudad, algunos en mi campo, otros en cualquier cosa que pagara el alquiler. La mayoría de los lugares enviaron rechazos educados. Una clínica de salud mental en una ciudad de tamaño mediano a horas de mi ciudad natal me ofreció un puesto como psicóloga junior. El director me advirtió, el salario inicial es bajo. La carga de casos es pesada y muchos de nuestros pacientes provienen de situaciones familiares complicadas. No es glamoroso. Casi me reí. Familias complicadas. Perfecto. Firmé el contrato. Empacar mi apartamento se sintió como realizar una autopsia a mi vida. Libros de la universidad. Notas adhesivas de la preparación de exámenes. Fotos. Las fotos dolían más. Mañanas de Navidad con mi hermano en el centro, yo a medio cortar en el borde del encuadre. Cumpleaños donde el pastel estaba inclinado hacia él, mi cara borrosa a mitad de parpadeo. Me di cuenta de que incluso en la evidencia de mi vida, yo era una ocurrencia tardía. Puse la mayoría de esas fotos en una caja, la sellé con cinta y escribí una palabra en la tapa, antes. La dejé en la parte más profunda del armario, como un cuerpo en una tumba poco profunda. Cuando envié un correo electrónico a mis padres para decirles que había aceptado un trabajo fuera del estado, lo mantuve clínico. Estaré ocupada instalándome. Necesito espacio para concentrarme en mi carrera. Mi mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y, te visitaremos una vez que las cosas se calmen. Mi papá nunca respondió. En la nueva ciudad, nadie sabía quién solía ser. En mi primer día en la clínica, me presenté a la recepcionista como la doctora Madison Murphy, aunque el tribunal aún no lo había sellado. El nombre se sintió incómodo en mi boca por medio segundo, y luego se asentó. Se sintió como finalmente usar ropa que me quedaba bien. Ahí es donde conocí a Ava. Ella era la terapeuta senior asignada para supervisarme, una mujer de unos 30 años con ojos cansados, una lengua afilada y una forma de escuchar que hacía que el silencio se sintiera menos aterrador. Trabajamos largas horas juntas, haciendo equipo en sesiones de crisis y llenando papeleo interminable. Una noche, después de un día brutal con un cliente cuya madre usaba el olvido de eventos importantes como un arma, Ava dejó su bolígrafo y dijo, siempre es lo mismo. Los padres juran que hicieron lo mejor que pudieron. Luego ves a los hijos sentados allí, recogiendo pedazos que nadie admite haber dejado caer. Algo en mí se desenrolló. Sí, dije. Algunos de nosotros podríamos escribir un libro sobre eso. Me estudió por un momento. Suenas como la experiencia hablando, no la teoría. Así que se lo conté. No todo de una vez, no cada detalle, pero lo suficiente. El favoritismo, la forma en que mis logros eran tratados como ruido de fondo, la barbacoa, los asientos vacíos en mi ceremonia de doctorado. Le mostré la única foto de graduación y luego, una al lado de la otra, una captura de pantalla de la barbacoa de mi hermano tomada exactamente al mismo tiempo. Dios mío, murmuró.
Realmente eligieron una parrilla en lugar de un doctorado. Su siguiente pregunta lo cambió todo. Preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Hay una diferencia entre una historia triste y una historia de venganza, dijo Ava. En una historia triste, el personaje principal pregunta, ¿por qué me hicieron esto? En una historia de venganza, preguntan, ¿qué voy a hacer con lo que me hicieron? Esa frase se alojó en mi pecho. Fui a casa esa noche y abrí un blog en blanco bajo un seudónimo. Doctora M. Comencé a escribir sobre la negligencia familiar, los hijos dorados y los hermanos invisibles, los padres que te llaman dramática cuando señalas la herida que te causaron. No usé nombres ni lugares, pero las historias eran reales. Una publicación en particular salió de mi a borbotones. Cuando tus padres faltan a tu graduación por una barbacoa. Describí las sillas vacías, la llamada telefónica, la foto de la fiesta. Terminé con, algunas personas dirán que estás exagerando. Pregúntate por qué están más molestos porque cuentes la historia que porque la historia sea cierta. El blog era pequeño al principio. Un puñado de lectores que lo encontraban a través de búsquedas nocturnas sobre familias tóxicas. Luego una publicación se compartió, luego otra. Lentamente, comenzaron a aparecer comentarios. Esto me pasó a mí. Pensé que estaba loca. Gracias por decirlo en voz alta. Mi dolor ya no era un secreto. Era una señal. Pregunta para ti, si convertir tu trauma en una historia pudiera ayudar a extraños a sanar, pero podría algún día destrozar la imagen de tu familia, ¿aún así le darías a publicar? Durante casi 3 años. No supe casi nada de mis padres más allá de rígidos correos electrónicos grupales de festividades y algún meme, reenviado ocasional. No fui a casa. No envié regalos. Cuando llamaban desde números familiares, dejaba que sonara. Mi nueva vida como la doctora Madison Murphy se llenó de trabajo, clientes, sesiones de terapia y amistades tranquilas y elegidas. El blog siguió creciendo. Un artículo sobre el niño fantasma y el niño dorado, fue recogido por una revista en línea de tamaño mediano que cubría salud mental y dinámicas familiares. Me preguntaron si podían volver a publicarlo. Acepté, siempre y cuando no usaran mi nombre completo. Solo doctora M, psicóloga, nombre omitido por seguridad. Lo olvidé después de presionar enviar. Una semana después, mi teléfono comenzó a vibrar durante mi hora de almuerzo en la clínica. Número desconocido. Lo ignoré. Sonó una y otra vez. Finalmente, un mensaje de texto, Madison, por favor. Soy mamá. Es importante. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa mezcla familiar de pavor y estúpida esperanza. Lo dejé ir al buzón de voz. Esa noche, sentada en mi sofá en la oscuridad, presioné reproducir. Su voz sonaba extraña, tensa, llena de pánico. Madison, si este sigue siendo tu número, creo que ese artículo era sobre nosotros. La gente está hablando. Tu padre está furioso. Tu hermano está perdiendo clientes, patrocinadores. No quieren trabajar con alguien de una familia que le haría eso a su hija. ¿Eso es lo que querías? ¿Castigarnos? Lo hizo sonar como si yo fuera la que los estaba atacando, no la realidad finalmente alcanzándolos. El segundo mensaje de voz fue más agudo. Este es nuestro asunto privado. No puedo creer que nos pintarías como abusadores en Internet. Fue un malentendido. Y ahora nos estás haciendo parecer monstruos. Un malentendido. Así llamó a toda una vida de ser la segunda opción y a una decisión imperdonable. Le puse los mensajes a Ava al día siguiente. Escuchó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Ahí está, dijo. No llamaron porque se dieron cuenta de que te lastimaron. Llamaron porque finalmente están sintiendo una fracción de tu dolor y no les gusta. Después del trabajo, revisé mi correo electrónico. Había un mensaje de un periodista especializado en distanciamiento familiar y justicia. Habían leído mi artículo y querían hacer una entrevista más larga y anónima. Tu historia ayudará a muchas personas a las que se les dice que están exagerando ante la negligencia, escribieron. Creemos que es importante que se escuchen voces como la tuya. Me quedé allí mirando las palabras mientras mi teléfono vibraba de nuevo con otra llamada de mi madre.
Por primera vez, sentí que el equilibrio de poder cambiaba. Mientras crecía, ellos tenían la narrativa. Les decían a los parientes que yo era malhumorada, demasiado sensible, que siempre hacía todo sobre mí. Ahora, extraños estaban leyendo mi versión. Y en lugar de llamarme dramática, la llamaban familiar. Días después, mi mamá finalmente envió un mensaje de texto que despojó cualquier ilusión restante. Por favor, llámame. Estamos desesperados. No, te extraño. No, lo siento. Solo, estamos desesperados. Porque mi verdad les estaba costando dinero, reputación y la imagen pulida que habían construido en torno a ser una buena familia. Esa noche, me senté en mi sofá, con el teléfono en una mano y el correo electrónico del periodista abierto en mi portátil. Imaginé a mi yo más joven, de 16 años, llorando en su habitación después de que sus padres se fueran temprano de su ceremonia de premiación escolar para llegar al evento de su hermano. Si contestara esta llamada para consolar a mis padres ahora, ¿a quién estaría traicionando más, a ellos o a ella? Susurré a la habitación vacía. A esa niña. Si contesto, ¿los estoy rescatando a ellos o abandonándote a ti de nuevo? Pregunta para ti, cuando alguien solo te busca porque tu silencio finalmente les cuesta algo real, ¿merecen otra oportunidad o solo las consecuencias de lo que hicieron? Al final, sí devolví la llamada, pero no para disculparme. Si hablamos, le dije a mi madre, tiene que ser en público. Un lugar neutral. Sin gritos, sin fingir que todo fue un malentendido. ¿Dices la verdad o no hay nada que decir? Ella aceptó al instante, lo cual fue casi sospechoso. Elegimos una cafetería a medio camino entre mi ciudad y la de ellos, un lugar concurrido con grandes ventanas y sin lugar para esconderse. Cuando entré, los vi de inmediato. Mi mamá parecía más pequeña de lo que recordaba, con las arrugas más marcadas en su rostro. Mi papá se veía exactamente igual, solo que más viejo, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados, la ira escondida bajo una capa de calma. Mi mamá se puso de pie como si quisiera abrazarme. Me detuve justo fuera de su alcance. Hola, dije. Ahora es doctora Murphy. Los ojos de mi papá parpadearon. Eso no le gustó. Nos sentamos. Hubo un baile incómodo de menús y pedidos de café, como si fuéramos extraños en una mala primera cita. Tan pronto como el camarero se fue, mi mamá se inclinó. Estamos bajo ataque, comenzó. Desde ese artículo, la gente nos ha estado juzgando. Los patrocinadores de tu hermano se están retirando. Los clientes lo están evitando. La posición de tu padre en el club está en duda. Esto está perjudicando a toda nuestra familia. Saqué mi teléfono, abrí la captura de pantalla del chat familiar del día de mi graduación y la deslicé sobre la mesa. Mi mensaje: hoy me convertí en la doctora Madison Carter. Eligieron hamburguesas en lugar de estar aquí. No lo olvidaré. Su respuesta: dijimos que lo celebraríamos la próxima semana. ¿Por qué estás haciendo un drama de esto? Y debajo de eso, la grabación de voz de mi papá: no seas dramática. Es solo una ceremonia. ¿Te refieres a esto?, pregunté. Esto es lo que describí. Están molestos porque la gente finalmente lo ve. La boca de mi papá se apretó. Cometimos un error. La gente comete errores. Eso no significa que tengas derecho a difamarnos en línea y destruir nuestras vidas. Interesante elección de palabras, dije. Porque cuando faltaron a mi graduación de doctorado, eso no fue solo un error. Fue una elección. No lo olvidaron. Priorizaron la conveniencia. Yo solo escribí lo que pasó. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Estás tergiversando las cosas. Siempre te hemos apoyado. Pagamos tus libros, tu alquiler. Estábamos orgullosos de ti. Estaban orgullosos en teoría, interrumpí. Pero cuando llegó el momento de aparecer, no lo hicieron. Ni en la secundaria, ni en la universidad, ni cuando más importaba. ¿Olvidaron irse temprano de mi graduación de secundaria para llegar a su partido de práctica? ¿O faltar a la recepción de mi beca porque él necesitaba el coche? Se quedaron en silencio. Una pareja en la mesa de al lado miró, pero no bajé la voz. Que escuchen.
Por una vez, quería testigos. Hicimos lo mejor que pudimos, susurró mi mamá. Me reí una vez, suavemente. No, hicieron lo mejor que pudieron con él. ¿Conmigo? Hicieron lo mínimo indispensable y lo llamaron crianza. Y cuando finalmente señalé el patrón, me llamaron dramática. Mi papá se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero dura. No somos los villanos en tu pequeña historia de venganza. Las familias tienen problemas, pero no los llevas a Internet. Eso es traición. ¿Quieres hablar de traición?, pregunté. Ustedes me traicionaron cada vez que dejaron claro que yo era opcional. Todo lo que hice fue dejar de guardar su secreto. Eso no es traición. Es revelación. Saqué una copia impresa del artículo de mi bolso y golpeé las páginas. ¿Saben cuántas personas me escribieron por esto?, dije. Personas que pasaron por lo mismo. Personas que pensaban que estaban locas porque sus familias les decían que su dolor no era importante. No están enojados porque mentí. Están enojados porque dije la verdad donde otras personas podían oírla. Las lágrimas de mi mamá finalmente se derramaron. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres que admitamos que somos padres terribles? La miré a los ojos. Quería que aparecieran. Cuando no lo hicieron, quería que lo asumieran. No que lo tergiversaran. No que lo excusaran. Que lo asumieran. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión a gritos que hubiéramos tenido. Mi papá lo rompió. Ya has dejado claro tu punto, dijo con rigidez. Nos has castigado. ¿Y ahora, qué? Vuelves a casa, superamos esto. Eres nuestra hija. Pregunta para ti, si las personas que te rompieron solo admiten que están sufriendo cuando su comodidad se ve amenazada, ¿merecen seguir llamándote familia? Hubo un tiempo en que escuchar eres nuestra hija me habría destrozado. Me habría hecho volver corriendo solo para ser amada un poco. Sentada en esa cafetería, me sentí cansada. No enojada, no histérica, simplemente harta. No, dije finalmente. No voy a volver a casa. Mi mamá retrocedió como si la hubiera abofeteado. No puedes decirlo en serio, susurró. Seguimos siendo tus padres. Biológicamente, sí, respondí. Emocionalmente, se despidieron a sí mismos hace mucho tiempo. Yo finalmente lo acepté. Mi papá se burló. ¿Cambiaste un nombre en unos papeles y ahora crees que eso borra la sangre? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había copias de mis documentos legales, orden judicial, licencia actualizada, registro profesional. Los deslicé sobre la mesa. Esto no borra la sangre, dije. Borra el derecho que creen tener sobre mí. Este es el nombre en mis títulos, en la puerta de mi clínica, en mis escritos. Madison Murphy. Esa es quien soy ahora. No pueden usar el antiguo nombre para arrastrarme de vuelta a un papel que casi me mata. Las manos de mi mamá temblaron mientras desdoblaba los papeles. Las lágrimas emborronaron la tinta. ¿Así que eso es todo?, preguntó. ¿Nos estás borrando de tu vida? No, negué con la cabeza. Simplemente me niego a dejar que sigan borrándome de la mía. Los invité a mis hitos. Una y otra vez, eligieron otra cosa. Les creí. Finalmente ajusté mi vida para que coincidiera con lo que me mostraron. La voz de mi papá se elevó, diciéndome que estaba exagerando, que las familias normales tenían problemas peores, que estaba sacando un evento de proporción. Lo interrumpí. Esto no se trata de una barbacoa. Se trata de toda una vida aprendiendo que yo era la segunda. Segunda a la conveniencia, segunda a los horarios, segunda a su hijo dorado. Mi doctorado fue solo el momento en que obtuve la prueba. El día que confirmaron que incluso en mi punto más alto, todavía no valía la pena un viaje en coche. Mi mamá extendió la mano sobre la mesa, agarrando mi muñeca. Podemos arreglar esto, suplicó. Nos disculparemos públicamente si eso es lo que quieres. Le diremos a la gente que nos equivocamos. Solo no deseches a tu familia. Retiré mi mano suavemente. No se puede arreglar la podredumbre con pintura fresca.
Tienes que arrancar las partes dañadas. Para mí, eso significa arrancarme del sistema donde solo me aman cuando no les cuesta nada. Me puse de pie, la silla raspando suavemente. De ahora en adelante, si alguien les pregunta por mí, digan la verdad. Díganles que tuvieron una hija que se convirtió en la primera doctora de la familia y que eligieron una barbacoa, en lugar de su graduación. Díganles que la llamaron dramática. Díganles que solo la buscaron cuando su historia comenzó a costarles dinero y estatus. Mi papá me miró con furia, los ojos feroces. Te arrepentirás de esto algún día, Siseo. Lo miré y me di cuenta de que el hechizo se había roto. Su desaprobación ya no se sentía como una sentencia de muerte. Tal vez lo haga, dije. Pero ya me arrepiento de cada año que pasé mendigando migajas de amor de personas que no podían molestarse en sentarse en una silla y aplaudir. Prefiero arrepentirme de haberme ido que arrepentirme de no haberlo hecho nunca. Recogí mi bolso. La voz de mi mamá se quebró detrás de mí, diciendo mi antiguo apellido como un hechizo que solía funcionar. No lo hizo. Salí de la cafetería, salí a la luz del sol, y por primera vez en mi vida, la palabra egoísta no me dolió. Se sintió como autodefensa. En los meses que siguieron, los mensajes de texto llegaron en oleadas, ira, culpa, negociación, nostalgia, y luego, finalmente, silencio. A través de parientes, escuché que la reputación de mi hermano se vio afectada, que mis padres se quejaban de ser calumniados, pero que aún así nunca explicaron realmente lo que habían hecho. Está bien. Mi venganza nunca fue sobre que admitieran su culpa. Mi venganza fue simple, me retiré. Construí una vida bajo un nombre que no pueden reclamar. Mis pacientes me conocen como la doctora que les cree. Mis amigos me conocen como la mujer que siempre estará ahí porque sabe lo que es cuando la gente no lo está. Mi familia elegida sabe que nunca elegiré una barbacoa en lugar de sus hitos. A veces, tarde en la noche, pienso en ese asiento vacío en mi graduación y en las sillas llenas en la fiesta de mi hermano. Y siento algo cercano a la paz, porque finalmente entiendo que la sangre no es un pase libre para herir a alguien sin consecuencias. El verdadero giro no es que cambié mi nombre. Es que dejé de creer que familia significaba automáticamente hogar. Así que los dejaré con esto, cuando las personas que comparten tu sangre te tratan como si fueras opcional, ¿quedarse para mantener la paz es un acto de lealtad? ¿O irse es el primer acto real de amor que te muestras a ti mismo?